Saludos, te habla el pastor Jorge Blandón y es un privilegio para mí poder llegar a la intimidad de tu casa, ahí en tu hogar donde estás acompañado de tu familia, para poder traer este mensaje de parte de Dios. Somos Iglesia Cristiana Palabra Viva y estamos haciendo este video con el propósito de bendecir tu vida, de bendecir a tu familia, de bendecir a un ser querido, porque yo sé que cada uno de nosotros conocemos a alguien que en estos momentos está viviendo tal vez un temor, un pánico, una incertidumbre por todo lo que se está viviendo. Y este mensaje es para esa persona que alrededor del mundo se encuentra en esa incertidumbre, en ese pánico, sin saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. Si tú eres una de esas personas, este mensaje es para ti. Compártelo. Si tú conoces a alguien, a un familiar, a un compañero de trabajo, compártele este mensaje, el cual será de bendición a su vida. Porque estamos viviendo un momento de caos, un momento tan difícil a nivel mundial, y no es por una guerra, no es por una catástrofe natural, no es por huracán, no es por un terremoto, sino que se trata de una pandemia mundial que nos ha tocado a todos, que no ha distinguido color, raza, nacionalidad, estatus social, si eres clase alta, clase media o clase baja. La verdad que lo que estamos viviendo son acontecimientos que va a cambiar la historia de la humanidad, va a cambiar la manera en que nosotros nos miramos, en que nosotros nos tratamos, va a cambiar la vida en sí del mundo entero. Estamos viviendo tiempos tan difíciles que no sabemos qué nos espera el día de mañana. Y cuando nos encontramos en esta situación, podemos decir cómo nosotros podemos encontrar paz cuando no sabemos qué es lo que viene el día de mañana. Cuando no podemos nosotros entender por qué estamos viviendo esto. Cuando nosotros no podemos manejar las circunstancias que nos rodean. Porque ahora no podemos tal vez salir por protección de nuestros seres queridos, por no agarrar una enfermedad, un virus. Y es algo que se nos ha salido del control de nuestras manos. Y cuando hay cosas que se nos salen del control de nuestras manos, entramos en esos pánicos, entramos en esos miedos, entramos en esos momentos de incertidumbres en los cuales no sabemos cómo manejar las situaciones, no sabemos a dónde acudir, no sabemos cómo resolver lo que estamos viviendo. Pero qué interesante que en la Biblia encontramos palabras de aliento. En la Biblia encontramos una palabra que nos trae paz en medio de la tormenta que nosotros estamos viviendo. Y es por eso que hoy queremos llegar hasta la intimidad de tu casa y compartirte este mensaje, el cual Dios ha puesto en nuestros corazones para bendecirnos, para bendecir tu vida y para que podamos nosotros tener paz en medio de esta tormenta. En la Biblia encontramos una promesa que Jesús hizo a sus discípulos. Si tú me acompañas en el libro de Juan, en el capítulo 14, el verso 25 al 27, encontraremos a Jesús hablando con sus discípulos. Y Jesús les dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y dice así al final: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Cuando escuchamos esta promesa tan poderosa de Jesús, de que Él es el que puede traernos paz, y no una paz como el mundo dice, ofrece. Que el mundo dice que quiere la paz,
pero están preparándose para estar en guerra. Están desarrollando armas poderosas para destrucción de miles y millones de seres humanos. Pero la paz que Dios ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, yo quiero por un momento que vayamos al tiempo donde Jesús dijo esta promesa a sus discípulos. ¿Qué es lo que estaba pasando con sus discípulos? Sus discípulos habían seguido a Jesús por 3 años. Habían estado con Él, habían compartido con Él, lo habían escuchado enseñar y habían creído que Jesús era el Mesías. Habían creído que Él era el que podía restaurar nuevamente a Israel. Pero de repente Jesús comienza a cambiar el panorama y comienza a hablar de cosas que ellos no estaban preparados. Jesús comienza a hablar acerca de su muerte. Si usted va en su Biblia más tarde, en el Juan capítulo 12, verso 27 en adelante, Jesús comienza a hablar de que Él tenía que morir. En Juan capítulo 13, verso 21, Jesús comienza a hablar y a decir que uno de sus discípulos, de los que estaba con Él, de los que comían con Él, de los que convivían con Él, lo iba a traicionar. En el capítulo 13 del verso 36 en adelante, Jesús comienza a hablar acerca de la traición de uno de sus discípulos. Imagínese usted, después de 3 años, o aproximadamente 3 años, de escuchar a Jesús decir que Él era el Mesías, que Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora ellos comienzan a escuchar un mensaje que para ellos era desolador, que para ellos era confuso, que para ellos cambiaba la perspectiva de lo que ellos estaban pensando acerca de Jesús en esos momentos. Para ellos era difícil entender ahora por qué el Mesías se tenía que ir. Ellos comenzaron a vivir un momento de caos, un momento de incertidumbre, un momento de miedo. Y lo podemos ver en Juan capítulo 14, verso 1, dice así. Jesús tiene que hablar después de esto y le dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Al conocer Jesús los pensamientos de sus discípulos, al entender cómo ellos se sentían, el miedo que estaban viviendo, tal vez la incertidumbre al escuchar que Jesús ya no iba a estar con ellos, ellos comenzaron a pensar y a decir: ¿qué va a ser de nosotros? Si Jesús era nuestro maestro, ¿quién nos va a guiar? Te aseguro que en ellos entró el temor. Te aseguro que en ellos entró miedo. Como tú y yo tal vez estamos viviendo en estos momentos. Miedo, temor, incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, cuándo va a terminar esto. La vida nos ha cambiado en un momento a otro. De un instante a otro, la vida ha cambiado para millones y millones de personas, para compañías. Muchos de nosotros teníamos y tenemos nuestras metas, nuestros propósitos que queremos alcanzar en este 2020. Pero esto como que nos ha llegado a hacer reflexionar, a hacernos pensar qué va a pasar de ahora en adelante. ¿Cómo vamos a poder vivir? Y es lo que Jesús quiere, que cada uno de nosotros podamos entender que solo en Él nosotros podemos encontrar paz cuando las cosas están fuera de nuestro control, cuando las cosas están fuera de nuestro alcance, cuando no somos nosotros los que podemos decidir que algo va a cambiar.
Hoy Jesús quiere llegar a tu vida y te dice estas mismas palabras. No se turbe tu corazón. Creéis en Dios, creed también en Jesús. Esa palabra nos va a animar y nos va a traer una fortaleza tan grande. Y vamos a poder nosotros recibir esa paz que Jesús está ofreciendo a aquellos que creen a su palabra. Usted me preguntará, pastor, ¿cómo yo puedo obtener la paz que Jesús ofrece? Y hay una sola manera de poder nosotros recibir esa paz que Jesús nos está ofreciendo. Quiero repetir nuevamente el versículo 26, donde dice, 27 de Juan 14, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En el verso 1 les vuelve a decir, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo obtenemos esa paz que Jesús está ofreciendo? Porque la necesitamos en este momento. Todo se ha salido fuera de control en nuestras vidas. En el libro de Romanos capítulo 5 verso 1 podemos encontrar la manera en la cual esa paz puede llegar a nuestras vidas. Dice Romanos 5:1, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de nosotros poder obtener la paz que Jesús nos ofrece es poniéndonos a cuenta con Dios. Es siendo justificados por la fe en Jesucristo. No es una religión más, sino que nuestra fe en estos momentos tiene que estar completamente puesta en Dios, en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuál va a ser el resultado de poner mi fe en Jesús? Si tú lees en el verso 2 en adelante, dice así, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo habla a los romanos y le dice, justifíquense por la fe para que tengamos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Qué interesante es que usted y yo, poniendo nuestra fe en Jesús, podamos gozarnos o gloriarnos en las tribulaciones. Dice ahí, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez, cuando tú y yo nos ponemos a cuenta con Dios por medio de la fe en Jesucristo,
y somos justificados, somos perdonados, usted y yo tenemos la capacidad que como hijos de Dios podemos gloriarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que las tribulaciones van a producir en nosotros paciencia, y la paciencia va a producir prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza dice que no avergüenza a aquellos que han puesto su confianza en Dios. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, recibimos sus promesas. La promesa del Espíritu Santo que vendría y moraría en nuestros corazones. Y cuando el Espíritu Santo viene y mora en nuestros corazones, el discípulo, el creyente, el Hijo de Dios, ahora comienza a vivir por fe y no por vista. Y eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Que usted y yo andamos por fe y no por vista. Es por eso que cuando usted y yo comenzamos a caminar en fe, las circunstancias que nos rodean no van a dictar mi manera de comportarme o mi manera de actuar frente a esas situaciones. ¿Por qué? Porque mi fe está puesta en Dios. Mi fe está puesta en Jesucristo. Y al poner mi fe en Jesucristo, yo vivo por lo que su palabra dice. Yo creo lo que su palabra declara. Yo confío en las promesas que Jesús ha dejado en cada uno de nosotros. Así que hoy es el momento. En este momento y tiempo de incertidumbre, usted y yo tenemos que poner toda nuestra fe en Dios. Y tenemos que comenzar a caminar en fe, y no por lo que estamos viendo, no por lo que estamos escuchando. Sí, tenemos que ser personas sabias, actuar con sabiduría. Sí, tenemos que hacer caso de todas las recomendaciones de los expertos, pero nuestra vida está puesta en la fe en Jesucristo. Eso es algo a veces difícil de entender. El andar por fe, a veces, aún a los creyentes, aún a los hijos de Dios, muchas veces nos cuesta. Te quiero llevar a un pasaje de un hombre, un profeta de Dios, que tuvo que entender esto, que tuvo que saber lo que era andar por fe y no por vista. En Habacuc, capítulo 3, versos 16 al 19, dice así: oí y se conmovieron mis entrañas, y a la voz temblaron mis labios, pudrición entre mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Escucha lo que Habacuc está diciendo. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré, dice, quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y dice el verso 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales.
Verso 18 dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en las alturas me hace andar. Tú dices, pero esa declaración es poderosa. Sí, pero esa declaración él la hace hasta que llegó a entender quién era Dios. Esa declaración él la dice cuando escuchó la voz de Dios. Porque dice ahí en el verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas. Cuando hay alguien que escucha la voz de Dios, tu vida tiene que ser conmovida. Tiene que ser tocada de una manera sobrenatural. Porque Dios te está hablando. Tal vez en este momento tú estás siendo conmovido ahí donde tú estás por medio de este mensaje. Y es Dios que quiere conmover todas tus entrañas para que lo conozcas a Él, para que sepas quién es Dios. Habacuc tuvo que escuchar la voz de Dios. Cuando tengas tiempo, ve al capítulo 1 de Habacuc. El profeta de Dios comienza a quejarse contra Dios y comienza a decirle, Señor, ¿no miras cómo prosperan los malignos? ¿Cómo se burlan de tu pueblo? El hombre de Dios, el profeta de Dios, comienza a quejarse contra Dios. Pero en el capítulo 2, él dice esto, verso 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc se estaba quejando delante de Dios. En el capítulo 1, él se queja por qué Dios bendice a los malignos. Él se queja porque ellos están viviendo mal. Pero en el capítulo 2, verso 1, él dice, ¿sabes qué? Afirmaré mis pies y esperaré a ver qué se va a responder tocante a mi queja. Muchos de nosotros hoy podemos decir, ¿por qué Dios permite esto? Si alguien me permitiría estar delante de Dios y llevar mi queja por lo que estamos padeciendo. Y esa es una palabra que tal vez alguien que no entiende lo que es vivir por fe, la diría. Esa es una persona que está viviendo todavía por vista, por las circunstancias que estamos viendo, las situaciones que están alrededor de nosotros. Pero ¿sabes qué? Dios le contestó. Dice ahí el verso 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. No mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Cuando Habacuc entiende eso, cuando Habacuc
escucha la voz de Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Habacuc? El hombre de Dios, la mujer de Dios, el joven de Dios, el niño de Dios, que sirve a Dios, que le cree a Dios, lo que hace es andar por fe y no por lo que está viendo. Cuando Habacuc entiende eso, entonces ahora en el capítulo 3, él dice, ¿sabes qué? Aunque ya no vayan vacas en los corrales, aunque todas estas cosas estén aconteciendo, aunque el malo esté prosperando, él dice, con todo yo me alegraré en Jehová. La pregunta es, ¿podrás alegrarte en Jehová en estos momentos que estamos viviendo? ¿Podremos nosotros realmente glorificar a Dios ahí donde tú estás en tu casa? Donde tal vez forzado te tienen ahí sin poder salir, sin poder hacer lo que hacías todos los domingos, sin poder hacer lo que hacías o lo que haces todas las semanas. ¿Podrás alegrarte? ¿Podrás gozarte? ¿Podrás disfrutar realmente el ser hijo de Dios? Ver en medio de esta situación adversa y terrible que está viviendo el mundo entero, no una nación, el mundo entero, está viviendo un caos. Y poder en este tiempo de oscuridad alabar a Dios y glorificarlo y alegrarte en Él, porque cuando salgamos de aquí seremos mejores. Cuando salgamos de esta situación, tu vida y mi vida será mejor. Seré mejor hijo de Dios. Seré mejor creyente. Seré un mejor esposo. Seré un mejor hijo. Seré una mejor esposa. Seré un mejor hermano. Seré un mejor amigo. Esta situación nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho valorar muchas cosas que habíamos dejado de valorar. Nos ha hecho pensar en muchas cosas que habíamos dejado de pensar. Habacuc tuvo que aprender esto. Una vez que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y hemos hecho paz con Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Jesús lo dijo en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan capítulo 15, versos 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En Juan capítulo 16, versos 7 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una vez que nosotros hemos abierto nuestro corazón a Jesús,
Una vez que nosotros le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, entonces hemos sido justificados y estamos en paz con Dios. Y al estar en paz con Dios, comenzamos a vivir una vida de fe y no por vista. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones. Y cuando el Espíritu Santo mora en tu corazón y en mi corazón, el Espíritu Santo va a producir en cada uno de nosotros el fruto del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Entre los frutos del Espíritu Santo está la paz. Puedes ver conmigo en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Dice ahí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo, tú, cada uno de nosotros que hemos abierto nuestro corazón a Jesús y le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo va a producir esos frutos, que es esa paz que Jesús estaba ofreciendo a sus discípulos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo el Espíritu Santo dentro de nosotros puede producir. Usted y yo no podremos nunca tener paz si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros. Si el Espíritu Santo no produce esos frutos en nuestras vidas. Tu vida y mi vida tiene que estar hoy más que nunca siendo guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Una vez que la paz llega, nos podemos preguntar: ¿qué hace la paz de Dios en mi vida? ¿Qué hace la paz de Dios en mi vida? Y yo te voy a decir 3 cosas que la paz de Dios hace en cada uno de nosotros. Número 1, la paz de Dios me gobierna. Colosenses capítulo 3, verso 15 dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, cuando la paz de Dios llega a mi vida, llega para gobernar mis sentimientos, mis emociones y mis acciones. Cuando Dios gobierna tu vida no va a ser lo que nuestra carne quiera, lo que nosotros queramos. Dios viene a nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros para gobernar nuestra manera de actuar, para gobernar nuestras palabras, para gobernar nuestras actitudes y nuestros hechos. Si Dios no está gobernando nuestra vida, entonces quiere decir que el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros. Y el fruto del Espíritu no está en nosotros. El gobierno de Dios es un gobierno perfecto. Hoy en día estamos viendo diferentes gobiernos cómo actúan en medio de esta crisis. Y a un grupo le puede parecer correcto, a otro grupo le parece incorrecto, a otros pueden pensar que se puede hacer mejor. Pero te voy a decir que el único gobierno que es perfecto es el gobierno de Dios.
en nuestras vidas. Si Dios está gobernando tu vida, entonces dice ahí, Colosenses, de que tú y yo podemos ser personas agradecidas. Da gracias a Dios por lo que están viviendo. Da gracias a Dios porque tal vez tienes el tiempo de convivir con tus hijos. ¿Cuántas veces yo he escuchado personas quejarse y decir, es que trabajamos tanto y no tenemos tiempo para los hijos? Mira, hoy tienes todo el tiempo del mundo porque no puedes trabajar. Y eso es por algo que nosotros podemos decir, gracias Señor. Porque hace tiempo tal vez no me sentaba a la mesa con mis hijos a comer. Hace tiempo no los escuchaba contarme sus cosas. Qué bueno es que la paz de Dios venga a gobernar nuestras vidas. Número 2, la paz de Dios guarda mi corazón y mis pensamientos. Filipenses capítulo 4, el verso 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, en toda oración y ruego con acciones de gracia. Verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es por eso que la paz de Dios es importante, porque va a guardar mi corazón. No estaré en temor, no tendré miedo, porque mi corazón descansa en Dios, porque Dios lo guarda. Porque Dios guarda mis pensamientos. Entonces ya no voy a estar en temor y en decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora si me quedo sin trabajo? ¿Y ahora cómo voy a pagar mis deudas? ¿Y ahora cómo vamos a hacer si la compañía cierra? Dice la Biblia que la paz de Dios guardará mis pensamientos. Y el Señor me va a hacer pensar que Él es el que tiene control de todas las cosas. ¿Qué hay en tu mente en este momento? ¿Cuáles son los pensamientos que tú le estás dando cabida en tu mente? ¿Sabes por qué es importante esto? Porque si lo que yo pienso lo tomo y lo guardo en mi corazón, después se va a convertir en una acción. Entonces es importante que Dios guarde lo que yo pienso. Para yo, lo que yo pienso y es de parte de Dios, yo lo guardo en mi corazón. Y voy a poder tener acciones conforme al pensamiento de Dios para mi vida. No importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando alrededor, yo no voy a dejar que mi mente se llene de tantas cosas malas, de tantos pensamientos negativos, sino que en medio de esta situación yo voy a pensar desde un punto de vista bíblico. ¿Qué Dios me quiere mostrar? ¿Qué Dios quiere que yo aprenda? ¿Qué Dios quiere que yo cambie? ¿Sabes por qué? Porque mucha gente que me está escuchando y es creyente, y decíamos, es que yo creo en Dios, es que yo sé que Dios es fiel, dependíamos de lo que nosotros producimos.
Imagínate, de un momento a otro dejamos de producir lo que nosotros producíamos. ¿Dónde está esa confianza que teníamos en Dios? Lo que pasa cuando tú y yo dejamos que nuestra mente se llene de cosas que no son de Dios. Dejamos que nuestro corazón entre en temor y en miedo. Y Dios tal vez nos está permitiendo pasar a través de esta situación para mostrarnos que el ser humano sin Dios no es nada. Que de la noche a la mañana podemos perderlo todo. Trabajo, salud, familia. En un abrir y cerrar de ojos, esto nos ha hecho entender que no somos nada y que necesitamos de Dios. Necesitamos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Dios sea el que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Necesitamos que Dios sea el que dirija nuestras vidas. Número 3, de lo que la paz de Dios hace en mi vida es que me hace vivir confiado. 1, dijimos, gobierna mi vida. 2, guarda mi corazón y mis pensamientos. Y 3, me hace vivir confiado. El salmista en el capítulo 4 de Salmos, el verso 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Te pregunto a ti, que me estás viendo en este momento, desde que empezó esta situación, ¿has podido dormir en paz? ¿O has perdido el sueño? ¿O has perdido el apetito? ¿O has entrado en pánico? ¿O el temor está rodeando tu vida? La paz de Dios, dice, me hace dormir confiado. Porque cuando he puesto toda mi fe, toda mi confianza, yo puedo descansar en las promesas de Dios. Yo puedo descansar en su palabra. Y esta palabra me ha dicho a mí que Él no me dejará solo y que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin. Así que hoy podemos nosotros tener toda la confianza en Dios y estar seguro de que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, que Él tiene un propósito en mi vida y en la vida de millones, que Él quiere alcanzar a miles. Él quiere que muchas almas se vuelvan a Él. Quiero terminar con esto. Cuando nosotros miramos al apóstol Pablo en sus cartas, él comenzaba sus cartas diciendo esto. Apunta, 1 Corintios capítulo 1, verso 3. 2 Corintios capítulo 1, verso 2. Gálatas capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 2. Filipenses capítulo 1, verso 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 2. Y Filemón en el verso 3. Pablo siempre dijo estas mismas palabras: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo quiero orar por ti.
Tal vez tú no me conoces, estás escuchando este mensaje porque alguien te lo compartió. El Señor quiere entrar en tu corazón. El Señor quiere entrar en tu vida para darte paz en medio de este caos que estamos viviendo. Así que si tú quieres darle al Señor esa oportunidad y recibir todas estas bendiciones, ahí donde estás, repite conmigo estas palabras y di: Señor Jesús, hoy me he dado cuenta que somos frágiles. Hoy reconozco que todo lo que he hecho con mis fuerzas, en un abrir y cerrar de ojos se puede destruir. Por eso vengo a ti y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Dile, ahí donde estás, en la intimidad de tu casa, de tu hogar, dile: te pido perdón por mis pecados. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Acepto tu perdón. Me reconcilio contigo. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y me pongo a cuenta para vivir de hoy en adelante en fe y no por vista. Para confiar completamente de que tú eres Dios y que tienes control de mi vida y que tienes planes perfectos para mí. Y que en medio de todo esto que yo estoy viviendo, al abrir mi corazón a ti, puedo tener paz. Quiero orar por todas aquellas personas, creyentes, no creyentes, para que sea Dios fortaleciendo tu vida. Únete conmigo ahí donde tú estás y digámosle: Señor, te damos gracias porque eres perfecto. Porque a pesar de lo que estamos viviendo, sigues teniendo control de mi vida y sigues teniendo propósitos para cada uno de nosotros. Hoy venimos a ti porque no tenemos a dónde ir, no tenemos a quién acudir. Estamos encerrados en nuestros hogares, tal vez con temores, con incertidumbre, pero sabiendo que tu palabra hoy me ha dicho que me puede dar paz, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento entre en mí y comience a producir frutos y comience yo a glorificarte en medio de esta situación y que pueda aprovechar esta oportunidad para reconocer tantas bendiciones que tú has traído a nuestras vidas, para disfrutar de mi familia, para disfrutar de mis hijos, para poder nuevamente valorar esa libertad que teníamos antes, para poder valorar a mi hermano, a mi hermana, para poder valorar a mi familiar y amarlo de una manera sobrenatural. Hoy, Señor Jesús, me uno con esos miles y millones de personas alrededor del mundo que están, Señor, dependiendo solamente de ti. Que tu mano de poder, que tu mano sanadora sea sobre ellos. Oramos por aquellas personas que están arriesgando sus vidas, médicos, enfermeras, en los hospitales. Señor, fortalece sus vidas, guárdalos de que no sean infectados. Señor, oramos para que le des la sabiduría a los sabios de este mundo, para que ellos puedan crear una vacuna. Oramos, Señor, para que tú sigas teniendo control de lo que estamos viviendo. Y te damos gracias, porque tú eres un Dios de paz, de amor y de restauración. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.
Si has sido bendecido por esta palabra, compártela a alguien. Dios te bendiga grandemente. Te amamos en el amor del Señor. Dios es fiel.